Historia. Ideas ilustradas en Europa. Mi nombre es Alina Gutiérrez y quiero darles la bienvenida a esta sesión de aprendizaje sobre un episodio esencial de nuestro pasado. Seguimos en este medio televisivo porque la pandemia continúa y es importante practicar las medidas de seguridad que señalan las autoridades de salud. No olviden que quedarse en casa y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón son las mejores maneras de prevenir contagios y protegernos. El día de hoy revisaremos el origen de algunas de las ideas que fueron ingrediente importante del movimiento de independencia iniciado en 1810. Es indispensable reconocer que cuando una sociedad comienza a transformar algo en su entorno inmediato es porque las condiciones existentes ya no responden a las necesidades y demandas de sus integrantes. Siempre hay ideas y argumentos que sustentan ese cambio. Algunos de los habitantes de la Nueva España de inicios del siglo XIX, que vivían en condiciones desfavorables, tuvieron la oportunidad de conocer escritos filosóficos acerca de otras formas de concebir a las personas, a la sociedad y al gobierno, y reflexionaron sobre la mejor forma de convivir. Se convencieron de la necesidad de un cambio. Conozcamos de dónde provenían esas ideas que influyeron en estos novohispanos para participar y transformar su realidad. El propósito de esta sesión es que logren reconocer la difusión de las ideas de la Ilustración europea del siglo XVIII que influyeron en la Guerra de Independencia de las 13 colonias inglesas de América del Norte, iniciada en 1776, y en la Revolución Francesa, iniciada en 1789. Les recomiendo tener a la mano su libro de texto de historia de México, un bolígrafo y una libreta para anotar, además de un diccionario por si requieren consultar alguna palabra que no les resulte familiar. Antes de que la Nueva España comenzara a luchar por independizarse en Europa, ocurrieron una serie de eventos que tuvieron influencia directa en lo que ocurriría después en América. Observen y escuchen con atención el siguiente video y traten de identificar qué estaba ocurriendo en Europa cuando el movimiento de la Ilustración comenzó. También identifiquen, por favor, qué tipo de ideas promovieron los ilustrados europeos y cuál es el efecto de esas ideas en la vida de la gente común. Hace más de 500 años, Europa dejó atrás la época medieval y con ella las creencias mágicas y religiosas. Poco a poco comenzó a extenderse el pensamiento racional que dio paso a las ideas y valores de la Ilustración. La Ilustración fue una corriente filosófica que surgió en Inglaterra cuando corría el siglo XVII, pero fue hasta el siglo XVIII, en el llamado Siglo de las Luces, cuando este movimiento tuvo destacados representantes, en Francia con Montesquieu, Voltaire y Rousseau, y en Alemania con Immanuel Kant. Otros países también se vieron influenciados por las ideas ilustradas, por lo que llegó a considerarse como un movimiento cultural europeo. En sus escritos, los pensadores ilustrados plantearon liberar, con la luz de la razón, a la humanidad de la tiranía, la superstición y la ignorancia de las instituciones medievales. En sus postulados, los filósofos de la Ilustración promovieron los valores liberales y democráticos que poco a poco se fueron materializando en las garantías individuales establecidas en varias de las constituciones del mundo, incluida la de México. Pero vayamos por partes. Como ya les había mencionado, en la Edad Media, Europa vivía una época en la que el conocimiento de la vida y el mundo estaban dominados por supersticiones, además de creencias religiosas que condicionaban las libertades y la organización social. El hombre medieval creó una organización social basada en estamentos que establecían el grupo social al que pertenecían las personas. Estos estamentos eran la nobleza,
donde se encontraba el grupo de reyes, condes, duques y caballeros. El clero, compuesto por los miembros de la iglesia desde los papas hasta los monjes. Y el pueblo llano, compuesto por el resto de la población, que eran artesanos, comerciantes y campesinos. Pero llegó un momento en que la historia cambió y la sociedad se transformó. Los ilustrados demandaron que se garantizara a todas las personas el derecho a la vida, a la educación y a la felicidad. En la época del Renacimiento, que significa volver a nacer, los principales valores que comenzaron a exaltarse fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los comerciantes formaron ciudades y en ellas se desarrollaron nuevas profesiones. Un nuevo grupo social, la burguesía, impulsó la empresa privada y restó poder político y económico a las monarquías. El valor de la libertad significó decidir a qué empresa dedicarse y poder pensar lo que cada individuo quisiera, a diferencia de las restricciones que enfrentaban las personas en los estamentos medievales. Por otra parte, la igualdad significaba ser reconocido, apreciado y respetado jurídica y socialmente, sin discriminar a nadie por causa de su origen o condición social. Mientras que el valor de la fraternidad significaba respeto y unión entre los diferentes integrantes de un pueblo o nación. De aquella jerárquica y rígida organización medieval por estamentos, se dio paso a la sociedad de ciudadanos libres e iguales. La libertad, la igualdad y la fraternidad fueron valores promovidos durante la Ilustración y se plasmaron en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fruto de la Revolución Francesa que inició en el año 1789. Los valores de la Ilustración dieron pie para que iniciara una revolución en las ideas, lo que transformó la economía, la política y las artes en todo el mundo. En México, es en la Constitución de 1857 donde quedan asentados por primera vez estos valores universales, que posteriormente fueron la base para la Constitución de 1917. En el presente, estos valores dan fundamento a los actuales derechos humanos. El renacer del ser humano, con la luz de su pensamiento, logró cortar las cadenas de la ignorancia y la esclavitud para alcanzar la libertad y la igualdad. Valores que hoy forman parte de nuestra democracia. ¿Qué fue la Ilustración y en dónde comenzó? ¿Qué ideas fueron defendidas por los ilustrados? ¿Qué cambios implicó la aplicación de esas ideas en la vida de la gente común? Revisemos cómo se vinculó el proceso de independencia de México con lo que hemos visto que ocurrió en Europa en el siglo XVIII. El movimiento de independencia, que inició en Nueva España en septiembre de 1810 y que se extendió hasta 1821, se fue nutriendo de muchas ideas sobre cuáles eran las mejores formas de gobierno y sociedad. Esas ideas tuvieron su origen en Europa desde el siglo XVII. Entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, en Francia se estaban gestando una serie de cambios en el pensamiento de los estudiosos de la época. Desde el Renacimiento, los pensadores europeos se venían cuestionando acerca de cómo llegar al conocimiento científico comprobable. Les preocupaba que muchas de las cosas que creían ciertas no lo fueran realmente, y en esa búsqueda de la verdad, sobre todo la verdad que tenía que ver con la ciencia, se dieron cuenta de que efectivamente habían dado por ciertas muchas explicaciones. Es así como poco a poco comenzaron a rechazar ideas y enseñanzas que, analizadas a la luz de la razón, se replantearon. Pronto surgieron estudiosos que buscaban entender cuestiones tan importantes como cuál sería la mejor forma de gobierno o la mejor manera de relacionarse dentro de una sociedad. Se preguntaron también sobre lo que era correcto y lo que no lo era. Además, acerca del comportamiento aceptado para las personas, es decir, lo moral. Y llegaron a la conclusión que la moral debía ser laica, o sea, independiente de las ideas religiosas. El aspecto más sobresaliente de aquellos pensadores franceses del siglo XVIII es que usaban la razón para poner a prueba todos sus conocimientos. Es decir, si algo no podía ser explicado de manera razonable, entonces no era conocimiento verdadero.
A estos personajes se les conoció como ilustrados, porque sabían mucho y de diversos temas. Por eso, a su movimiento intelectual se le denominó iluminismo. ¿Por qué iluminismo? Porque uno de los preceptos de estos intelectuales era que la humanidad debía estar iluminada por la luz de la razón. ¿Y qué ideas llegaron y se propagaron en Nueva España e inspiraron en los intelectuales el deseo de independencia? Una de esas ideas era que todos los seres humanos son iguales, no importando en qué circunstancias se nace. El argumento era que todos los seres humanos son capaces de razonar, son seres racionales, y eso los pone en una condición de igualdad con sus semejantes. Otra idea fundamental fue la libertad en muchos aspectos de la vida, como el derecho a elegir a sus gobernantes y a pensar y expresar libremente sus ideas. Los ilustrados además sostenían que las personas deberían hacer el bien no por miedo al infierno o esperando ir al cielo como la religión les había enseñado, sino porque, como seres inteligentes y racionales, se daban cuenta de que hacer el bien era lo correcto para ellas y para la sociedad en la que vivían. Muchas de esas ideas ahora nos resultan familiares, ¿no es cierto? Sabemos que todas las personas tenemos los mismos derechos, porque somos iguales ante la ley, y gracias a ella, la libertad, la igualdad y la elección de nuestros gobernantes son derechos garantizados. Pero en aquella época, en el siglo XVIII, todo era distinto. Las personas que nacían perteneciendo a determinado grupo social no podían cambiar su situación. Así, los más desfavorecidos no tenían oportunidad de ir a la escuela y dedicarse al trabajo que ellos eligieran. Las libertades estaban limitadas y en muchos lugares no era seguro decir lo que realmente pensaban. Elegir a sus gobernantes tampoco era una opción, pues en esa época los países de Europa y sus colonias americanas eran gobernados por reyes que no eran elegidos por las personas, sino que era un privilegio heredado y vitalicio. Ya se podrán imaginar que todas esas ideas que los ilustrados escribieron y esparcieron, primero en Europa y después en América, causaron mucho revuelo, porque efectivamente fue como si una luz se hubiese encendido y ahora era posible ver con claridad. La razón estaba iluminando las sociedades y provocando que se dieran cuenta que las cosas no tenían que ser siempre como habían sido hasta ese momento. Uno de los primeros lugares en donde esas ideas tuvieron un efecto evidente fue en las 13 colonias británicas de América del Norte, que hoy es parte de los Estados Unidos de América. Hacia finales del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, se desató un conflicto entre el rey de Gran Bretaña y sus colonos en América. Como las colonias estaban produciendo muchas riquezas, el rey pretendió allegarse más recursos cobrando impuestos excesivos. Aunque los colonos americanos intentaron llegar a un acuerdo con el rey, las negociaciones no funcionaron. Por tanto, comenzó una guerra entre las 13 colonias que buscaron su independencia. Lo interesante de esta historia, para el tema que estamos analizando, es que las razones que expusieron los colonos para separarse de la corona se inspiraron en las ideas de la Ilustración, plasmadas en su Declaración de Independencia. Escuchen algunos fragmentos y traten de identificar las ideas de los ilustrados. Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América del 4 de julio de 1776. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos irrenunciables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se fundan entre los hombres gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a retomarla o abolirla e instruir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma
que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones demuestra el designio de someter al pueblo a un despojo absoluto, es su derecho, es su deber derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. La historia del actual rey de la Gran Bretaña es una historia de repetidos abusos y atropellos, encaminados todos directamente hacia el establecimiento de una tiranía absoluta. En cada etapa de esas opresiones, hemos pedido justicia en los términos más humildes. A nuestras repetidas peticiones se ha contestado solamente con repetidas ofensas. Un príncipe, cuyo carácter está así señalado, no es digno de ser el gobernante de un pueblo libre. Los representantes de los Estados Unidos de América, convocados en Congreso General, en nombre y por autoridad del buen pueblo de estas colonias, solemnemente hacemos público y declaramos que estas colonias unidas son, y deben serlo por derecho, estados libres e independientes, que quedan libres de toda lealtad a la corona británica y que toda vinculación política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña queda y debe quedar totalmente disuelta. ¿Se dieron cuenta? Hablaron del derecho a la libertad, a elegir a sus gobernantes, a quitarlos del poder cuando los hacían infelices y a decir lo que no les gustaba. Con esos argumentos, las colonias se declararon independientes en 1776 y consiguieron que Gran Bretaña lo aceptara 7 años después. No pasaría mucho tiempo para que las ideas ilustradas causaran de nuevo cambios en otra sociedad. En 1789, los franceses iniciaron una revolución en contra del rey Luis XVI y en contra de la monarquía, que comenzó a considerarse obsoleta para satisfacer las demandas y necesidades de su población. Los franceses propugnaban por la libertad de elegir a sus gobernantes y querían opinar sobre los asuntos de interés colectivo. Anhelaban los derechos que la Ilustración promovía y sostuvieron una larga revolución en nombre de esos derechos. Entre las cosas que los franceses lograron están la división de poderes y el establecimiento de la República como forma de gobierno. Estos dos movimientos, la independencia de las 13 colonias británicas y la Revolución Francesa, fueron importantes no solo para los habitantes de sus países, sino también para muchas otras regiones del mundo que se inspiraron en esas ideas como Nueva España. No obstante, esto no fue tan sencillo como enviar un libro y leerlo, ya que la corona española buscó detener la llegada a América de los escritos ilustrados. Algunos de los autores prohibidos fueron Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, que pese a las prohibiciones llegaron a través de sus textos y fueron leídos con interés por los criollos novohispanos, en quienes germinó el espíritu independentista. Observa y escucha. La corona española mantenía un estricto control para evitar la entrada de libros prohibidos por la Santa Inquisición a sus colonias en América. En especial era sumamente penado poseer o leer títulos de la Ilustración francesa. Los nombres de Voltaire, Rousseau, Diderot y Montesquieu, que fueron parte sustancial de la ideología de la Revolución Francesa, eran sinónimo de censura y castigo. A pesar de estas restricciones, en la Nueva España había grupos que traían o mandaban traer desde el viejo continente este tipo de libros. Un autor muy importante, que es por donde cuela el pensamiento de Rousseau, porque es su maestro, ¿no? Es el abad de Mably. Él introduce al discurso de los americanos el derecho de la voz del pueblo. Y la voz del pueblo se entiende como la capacidad de cada miembro de una comunidad política a poner en cuestión las leyes que por el curso del tiempo han caducado y son inadecuadas, y el derecho de los pueblos a reformular su legislación, reformular los criterios bajo los cuales quieren mantenerse unidos.
Entre estos autores prohibidos destacaban Jean-Jacques Rousseau, filósofo político que escribió El contrato social o Principios del derecho político, en el que habla sobre la libertad e igualdad entre los hombres a través de un pacto que acepta a cada persona como individuo para, de manera voluntaria, vivir en sociedad bajo un Estado de derecho. Este libro comprende 4 volúmenes en los que sostiene que todos los hombres nacen libres e iguales por naturaleza. Señala que el objetivo de todo pueblo es conseguir abundancia y paz, y afirma que el lujo es un obstáculo para la construcción de una república democrática. Además, propone un compendio sobre la bondad y rectitud de los hombres. Charles-Louis de Secondat, mejor conocido como Montesquieu, ofrecía una visión moderna sobre la división de poderes. Hoy podemos decir que Montesquieu se refería a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. François-Marie Arouet, quien firmaba bajo el seudónimo de Voltaire, defendía el poder de la razón humana y de la ciencia sobre la religión. Por su parte, Denis Diderot tenía una postura materialista. Señalaba que el conocimiento tenía su base en la razón a través de la ciencia. Su obra más destacada fue coordinar la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. Estos autores y sus obras tuvieron un papel importante para fundamentar las ideas de los hombres y mujeres que lucharon por la independencia de México. Recuerden que el objetivo de esta sesión fue reconocer las ideas ilustradas en la Revolución Francesa y en la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica como antecedentes de la lucha por la independencia en la Nueva España. ¿Cómo les fue? ¿Podrían describir cuáles fueron las ideas ilustradas y cómo influyeron en los pensadores de la Nueva España a principios del siglo XIX? Repasemos rápidamente. En el siglo XVIII se desarrollaron en Europa y particularmente en Francia una serie de ideas novedosas sobre la naturaleza del ser humano y sobre las mejores formas para organizarse en sociedad. Por ejemplo, qué tipo de leyes escribir o qué forma de gobierno resultaba más conveniente. Las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, nación, división de poderes se esparcieron por Europa y América y tuvieron sus primeras evidencias cuando los colonos ingleses de América del Norte pelearon por su independencia de Gran Bretaña. También se materializaron estas ideas en la revolución que los franceses iniciaron en contra de su rey, Luis XVI. La llegada de estas ideas a la Nueva España a través de libros y pensadores ocurrió en un momento de mucha agitación, no solo por los efectos de las reformas borbónicas, que habían causado descontento entre la población, sino también en un punto crítico de desigualdad social. Muchos de los insurgentes que participaron en la independencia de México tenían en mente no solo las revoluciones mencionadas, sino también las ideas de la Ilustración. Ahora quisiera proponerles un reto que nos ayudará a ver la trascendencia de las ideas ilustradas. Busquen en qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están presentes los siguientes conceptos: libertad, igualdad, derechos humanos, división de poderes y república. Ahora anoten en su cuaderno los resultados de su búsqueda. No olviden que revisar el tema en su libro de texto les ayudará a reforzar lo que hoy hemos aprendido y a aclarar las dudas que pudieran haber quedado. Intenten conversar con su familia sobre lo que han estudiado hoy. Recuerden que la mejor manera de aprender algo es intentando explicarlo a otros. Listo, por hoy hemos terminado, pero aún nos queda mucho por conocer y descubrir aquí en Aprende en Casa 2. Mi nombre es Alina Gutiérrez. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.